Primero. Buenos días, antes que nada, no tan buenos ante lo que está ocurriendo, bueno, lo que estamos relatando y ante el clima también. Sí, ¿no? absolutamente. Pero vamos a poner una buena cara. Para cerrar ahí la advertencia que hacía el representante iraní y la exigencia de que tanto Israel como los Estados Unidos respeten el derecho internacional es algo que también había pedido el comité de los cancilleres europeos, que ya se juntaron varias veces y de hecho lo que está ocurriendo es algo también muy llamativo. Donald Trump ni siquiera les responde. Europa, todos los países europeos, incluyendo a el Reino Unido, están pidiendo como mínimo abrir una mesa de negociación, que Estados Unidos se siente en una mesa de negociación, y lo que es muy llamativo, Donald Trump ni siquiera les está atendiendo el teléfono, y de hecho esto lo están denunciando, es decir, se reúnen las principales potencias europeas y Estados Unidos mira para otro lado. Sin embargo, Donald Trump tiene una agenda en Europa que era previa, obviamente, bueno, por lo menos previa para todos los que no conocían los planes de Donald Trump, precisamente tiene una agenda en Europa esta semana, con lo cual seguramente de ahí surjan inevitables noticias. La agenda por el comercio. Claro, era una agenda paralela que nada tenía que ver. De hecho, el primer ministro de Canadá emitió un comunicado respecto de las negociaciones con Estados Unidos, las reuniones, etcétera. Habló del conflicto, pero obviamente el comunicado estaba centrado en las negociaciones bilaterales, aunque por supuesto sigue también la otra agenda. Una guerra desplazó completamente a la otra. Veníamos hablando, cuando hablábamos de Estados Unidos, veníamos hablando de la guerra comercial. Ahora el gran pánico, eventualmente el gran fantasma, es el impacto económico de todo esto que se está viviendo en Medio Oriente, porque hay muchos que dicen que en definitiva, más allá de la amenaza nuclear que puede representar Irán, más allá de la destrucción que todavía está en duda de hasta qué nivel llega por parte de Estados Unidos a las armas nucleares de Irán, más allá de eso, lo que se pone de relieve es que un arma fundamental geopolítica que tiene Irán de negociación o de presión en este conflicto es algo que se llama el Estrecho de Hormuz, ahí donde pasa el 20% del petróleo mundial, de los buques, de tanto de gas licuado como de petróleo del mundo, por ese estrecho. No solo Irán, obviamente, que exporta su petróleo a través de ese estrecho, sino casi todo el Golfo Pérsico, a través de ese estrecho precisamente es que se comercia el petróleo, con lo cual si Irán decidiera bloquearlo tal como dispuso, como votó el Parlamento iraní este fin de semana, el caos geopolítico sería inconmensurable. Nunca, ni en los peores momentos de tensión en la historia, Irán bloqueó ese estrecho, porque el principal perjudicado es la propia Irán, digamos, porque obviamente son ellos mismos los que exportan a través de ese estrecho hacia China. Y acá entraría un nuevo actor en este conflicto que hasta ahora, bueno, obviamente se mantiene presente. Sí, de hecho, hasta ahora, como mínimo, ayer fue de los que convocó el Consejo de Seguridad de la ONU para exigir el alto el fuego. Claro, lo que pasa es que el movimiento de Irán, hablando del estrecho de Hormuz, es incorporar al conflicto a Arabia Saudita, a Qatar, a Kuwait, que son los que quedan encerrados del otro lado del Golfo Pérsico. Exacto, todos esos países en algún momento están buscando la diversificación de rutas desde hace ya varios años, pero el estrecho sigue teniendo una predominancia excluyente, con lo cual ese es el problema también adicional para Irán, perdón. Ninguno de los otros países, los principales países de la región que se verían muy afectados, son aliados de Irán. No, claro. Con lo cual ahí también sumaría muchísima aliados de Estados Unidos. Pero, exactamente. Pero aún así, bueno, el caos energético, porque estamos hablando del suministro de energía del mundo, no estamos hablando simplemente del petróleo en esa zona, y por eso llama tanto la atención lo que está ocurriendo por estas horas, en este mismo instante en los mercados. El petróleo todavía no reaccionó a esa noticia. El precio del petróleo subió, de hecho subió la nafta acá en Argentina. El sábado subió la nafta 5%, precisamente por la suba del precio del petróleo que se dio la semana pasada en el inicio del conflicto. Pero en estos momentos los mercados, tanto en Europa como el mercado de petróleo, están relativamente calmos, lo que llama mucho la atención y lo que hace pensar que los principales analistas, los mejores analistas del mundo en estos contextos son los financieros, hay que decirlo. Hay gran parte, realmente hay mucha dedicación, hay mucho Big Data, si se quiere, y lo que esos prevén, modelos
modelos que por supuesto se equivocan, pero en principio lo que se prevé es que Irán no lo va a hacer. O que no va a escalar. Que no va a escalar por esa línea, claro. Puede escalar por otro lado y puede seguir teniendo impacto, y de hecho se prevé que hoy el petróleo está en la zona de 70, 75 dólares el barril, se prevé que rápidamente va a llegar a 80, inevitablemente, más allá de si se bloquea o no. Si se llegara a bloquear, ya hay pronósticos de 130, sí, claro. y es imposible de proyectar. Para la Argentina, en 80 dólares el barril, hay que decirlo, es una buena noticia. Más allá del impacto inflacionario que pueda haber, es una buena noticia en términos macroeconómicos para la Argentina. Es una pésima noticia, un conflicto internacional que te hace que en el mundo haya un lateral también financiero y que en definitiva no te va a sumar por más que las exportaciones de petróleo sean un poco más rendidoras.